El silencio de un aparcamiento de hospital en Niza se rompió por el estruendo de 2 disparos de escopeta que cambiarían para siempre la historia de la alta sociedad europea. No era un robo callejero ni un ajuste de cuentas entre bandas de poca monta, sino la ejecución pública de la mujer más poderosa del principado más exclusivo del mundo. Una mujer cuya fortuna se medía en miles de millones y cuyo apellido era sinónimo de ladrillos de oro y secretos inconfesables. Lo que nadie sabía en ese momento, mientras la sangre manchaba el asfalto de la Costa Azul, era que la orden de apretar el gatillo no había venido de un enemigo lejano, sino del interior de su propio círculo íntimo, de alguien que se sentaba a su mesa y le sonreía en las fiestas familiares. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo relato donde el lujo se mezcla con la traición más oscura. Antes de sumergirnos en las calles de Mónaco y las mentes criminales que planearon esta atrocidad, quiero pediros algo. Bajad ahora mismo a los comentarios y respondedme a una pregunta sencilla pero inquietante. ¿Cuál es el límite de la codicia humana? Escribid qué creéis que seríais capaces de hacer por aseguraros una vida de riqueza ilimitada, o si pensáis que el dinero siempre termina cobrándose un precio en sangre. Os leo. Ahora, preparaos, porque entramos en el caso de Hélène Pastor. Era la tarde del 6 de mayo del año 2014, y la brisa del Mediterráneo apenas refrescaba el ambiente a las puertas del hospital L'Archet, en la ciudad francesa de Niza. Para la mayoría de los mortales, aquel era un martes cualquiera, pero para los observadores atentos, la llegada de un monovolumen Lancia Voyager negro con cristales tintados indicaba que la realeza inmobiliaria estaba en movimiento. Dentro del vehículo viajaba Hélène Pastor, una mujer de 77 años, conocida en los círculos de poder como la viceprincesa de Mónaco. Su visita al hospital no era por un problema de salud propio, sino un acto de devoción maternal que realizaba con disciplina casi militar. Su hijo Gildo, fruto de su segundo matrimonio, se recuperaba allí de un derrame cerebral grave, y Hélène, a pesar de su inmensa fortuna y su agenda, acudía cada día a visitarlo sin falta, siempre a la misma hora y siempre siguiendo la misma rutina. Aquel día, la visita terminó poco después de las 7 de la tarde. Hélène se despidió de su hijo y caminó hacia la salida, donde la esperaba su chofer y mayordomo de confianza, Mohamed Darwish, un hombre de 54 años que llevaba tanto tiempo a su servicio que era prácticamente su sombra. Ambos subieron al vehículo. Mohamed ocupó el asiento del conductor y Hélène se sentó en el asiento del copiloto, un hábito que demostraba su carácter directo y poco dado a las formalidades rígidas cuando estaba en confianza. El coche arrancó suavemente y comenzó a maniobrar para salir del recinto hospitalario, preparándose para el corto trayecto de vuelta a la seguridad blindada de Mónaco. Sin embargo, el destino les tenía preparada una emboscada fatal a solo unos metros de la salida. Mientras el vehículo reducía la velocidad, una figura salió de entre las sombras. No llevaba máscara, un error de aficionado o un acto de arrogancia suprema. El hombre se acercó a la ventanilla del copiloto con paso decidido y levantó lo que parecía ser una escopeta de caza con los cañones recortados. Antes de que Mohamed pudiera reaccionar o acelerar, el atacante abrió fuego. El primer disparo atravesó el cristal y se alojó en el pecho del conductor, dejándolo incapacitado al instante sobre el volante. El caos se apoderó del interior del coche, pero el tirador no había terminado. Con una frialdad espeluznante, volvió a apuntar, esta vez directamente hacia la matriarca de la dinastía Pastor. El segundo disparo retumbó en las paredes del hospital y alcanzó a Hélène en el pecho y el abdomen. El atacante, tras cumplir su macabro encargo, no intentó abrir las puertas para robar joyas ni buscó maletines de dinero. Simplemente se dio la vuelta y corrió hacia un coche que lo esperaba a pocos metros, donde un cómplice mantenía el motor en marcha. El vehículo de fuga desapareció a toda velocidad por las calles de Niza, dejando tras de sí un silencio sepulcral, roto únicamente por los gritos de los testigos y el sonido del motor del Lancia Voyager
que seguía en marcha con sus 2 ocupantes agonizando en los asientos delanteros. En cuestión de segundos, la seguridad que el dinero podía comprar se había desvanecido, demostrando que las balas no distinguen entre un ciudadano común y la dueña de medio Mónaco. La noticia del tiroteo corrió como la pólvora desde Niza hasta el corazón del Principado de Mónaco, sacudiendo los cimientos de la alta sociedad europea. Para entender la magnitud del shock, hay que comprender quién era realmente Hélène Pastor. No era simplemente una mujer rica, era la heredera de un imperio que había construido literalmente el paisaje de Mónaco. Su abuelo, un picapedrero italiano pobre que llegó al Principado a finales del siglo XIX, había tenido la visión de invertir en la única cosa que Mónaco no tenía: tierra. La familia Pastor se había encargado de construir los enormes bloques de apartamentos y los rascacielos que ganaban terreno al mar, convirtiendo un pequeño peñón en un oasis de lujo para los multimillonarios del mundo. Hélène, junto con sus hermanos, controlaba un patrimonio inmobiliario estimado en 12.000 millones de euros. A diferencia de otros promotores que construyen y venden, el lema de los Pastor era construir y alquilar. Poseían miles de apartamentos en las zonas más exclusivas, cobrando rentas astronómicas mes tras mes, lo que generaba un flujo de efectivo constante que hacía palidecer a muchas economías nacionales. Hélène era una mujer discreta, alejada de las cámaras y los escándalos de la prensa rosa, pero su influencia era tal que se decía que los Pastor eran la segunda familia más importante del Principado, solo por detrás de los Grimaldi, la familia reinante del príncipe Alberto. Mientras los médicos del Hospital Saint-Roch, en el centro de Niza, luchaban desesperadamente por salvar la vida de Hélène y de su chofer Mohamed, la policía francesa acordonaba la escena del crimen buscando cualquier pista. Los primeros informes eran confusos. ¿Había sido un intento de secuestro fallido? ¿Un robo que salió mal? ¿O acaso la mafia italiana, siempre presente en las sombras de la Costa Azul, había decidido enviar un mensaje sangriento a la dinastía inmobiliaria? La brutalidad del ataque a plena luz del día y en un lugar público sugería algo más personal o quizás más desesperado que un simple crimen de oportunidad. En el quirófano, la situación era crítica. Mohamed Darwish, el fiel chofer, tenía heridas devastadoras en órganos vitales. Hélène, a pesar de sus 77 años, se aferraba a la vida con una tenacidad sorprendente. Los cirujanos trabajaron durante horas para extraer la metralla y detener las hemorragias internas. Fuera del hospital, la prensa internacional comenzaba a congregarse, oliendo una historia que tenía todos los ingredientes de un thriller de Hollywood: dinero, poder, realeza y sangre. Pero en los pasillos de la clínica, la familia Pastor se reunía en un estado de shock absoluto. Entre ellos estaba Sylvie, la hija mayor de Hélène, y su pareja desde hacía décadas, Wojciech Janowski, un hombre elegante y respetado que ostentaba el título de cónsul honorario de Polonia en Mónaco. Nadie podía sospechar en esas primeras horas de angustia que el rostro del mal estaba allí mismo, consolando a los heridos y fingiendo una preocupación que pronto se revelaría como la más cínica de las máscaras. 4 días después del ataque, la tragedia golpeó por primera vez de forma irreversible. El 10 de mayo, Mohamed Darwish, el chofer y confidente de Hélène, sucumbió a sus heridas. Su muerte elevó el caso de intento de asesinato a homicidio, y la presión sobre la policía judicial de Niza se multiplicó exponencialmente. Sin embargo, contra todo pronóstico médico, Hélène Pastor despertó del coma. La matriarca, conocida por su carácter de hierro, no estaba dispuesta a irse sin luchar. A pesar del dolor y de los tubos que la mantenían conectada a las máquinas, pudo comunicarse con los investigadores que esperaban ansiosos junto a su cama. La policía necesitaba saber si Hélène tenía enemigos. ¿Había recibido amenazas? ¿Alguien estaba extorsionando? Con la voz débil y el cuerpo destrozado, Hélène respondió con una lucidez que heló la sangre de los detectives. Dijo que no tenía enemigos,
que no había recibido ninguna amenaza y que no entendía por qué alguien querría matarla. Su testimonio descartaba la teoría de una extorsión previa o de un conflicto empresarial abierto. Esto dejaba a los investigadores con un misterio aún mayor. Si no eran negocios, tenía que ser algo personal, pero ¿quién en su sano juicio querría eliminar a una anciana que dedicaba sus días a cuidar de su hijo enfermo y a gestionar sus rentas? Mientras Hélène luchaba por recuperarse, la policía revisaba una y otra vez las grabaciones de las cámaras de seguridad del hospital y de las calles adyacentes. Lo que encontraron los dejó perplejos. Las imágenes mostraban a 2 hombres merodeando por la zona horas antes del ataque. Su comportamiento era errático, casi cómico, si no fuera por el resultado trágico. No parecían profesionales de élite, se les veía comprando bocadillos, esperando sin ocultarse demasiado e incluso mirando directamente a algunas cámaras. No llevaban guantes, no llevaban pasamontañas integrales y su vehículo de fuga había sido captado en múltiples puntos de la ciudad. Todo apuntaba a que eran sicarios de baja estofa, delincuentes contratados para un trabajo que les venía grande. Pero, ¿quién contrataría aficionados para matar a una de las mujeres más ricas de Europa? Esta discrepancia fue la primera grieta en la fachada del crimen perfecto. Los investigadores empezaron a sospechar que quienquiera que hubiera ordenado el golpe no tenía contactos en el verdadero crimen organizado, sino que había tenido que recurrir a intermediarios de dudosa calidad. La policía francesa, en colaboración con la seguridad monegasca, comenzó a rastrear las señales de los teléfonos móviles que se habían activado en la zona del hospital a la hora del crimen. Fue un trabajo de minería de datos exhaustivo, buscando una aguja en un pajar digital, pero pronto un patrón comenzó a emerger, un rastro electrónico que conectaría los suburbios marginales de Marsella con los salones dorados de Mónaco. El 21 de mayo, 2 semanas después del tiroteo, Hélène Pastor falleció. Su cuerpo no pudo resistir más el trauma de las heridas y las infecciones resultantes. Mónaco se vistió de luto oficial. El funeral fue un evento de Estado, con la presencia del príncipe Alberto y de toda la élite del Principado. El silencio respetuoso llenó la catedral, pero bajo la superficie los rumores eran ensordecedores. La policía sabía que el tiempo jugaba en su contra. Con la víctima principal muerta, los asesinos podrían sentir que el trabajo estaba hecho y desaparecer. Pero los errores que habían cometido los sicarios eran demasiado graves como para ser ignorados. Los investigadores habían logrado aislar 2 números de teléfono prepago que se habían comunicado intensamente antes y después del tiroteo y que se desplazaron desde Marsella hasta Niza el día del crimen. Siguiendo estos números, identificaron a 2 sospechosos, Samin Said Ahmed, el tirador de 24 años, y Al-Heir Hamadi, de 31 años, quien había actuado como vigía. Ambos eran delincuentes comunes de las Comoras, que vivían en los barrios difíciles de Marsella. La policía decidió no detenerlos de inmediato. Necesitaban saber quién les pagaba. Necesitaban al pez gordo. Así que comenzaron una vigilancia estrecha, interviniendo sus teléfonos y siguiéndolos día y noche. Lo que descubrieron en las escuchas fue revelador. Los sicarios estaban nerviosos. Hablaban de dinero que no llegaba, de promesas incumplidas. Pero lo más importante era con quién hablaban para reclamar su pago. Las llamadas conducían a un tercer hombre, un intermediario. La policía identificó a este contacto como Pascal Doriac, un entrenador personal de 46 años. Pero Doriac no era un entrenador cualquiera. Su cliente principal, y con quien tenía una relación casi de servidumbre, no era otro que Wojciech Janowski, el yerno de la víctima, el hombre que había estado llorando en primera fila durante el funeral, el respetable cónsul de Polonia. La conexión era tan explosiva que los investigadores tuvieron que verificarla 3 veces antes de creerla. Janowski, la pareja de Sylvie Pastor durante 28 años, el hombre que vivía en el lujo gracias al dinero de los Pastor, aparecía vinculado indirectamente con los sicarios que habían matado a su suegra. La policía comenzó a investigar las finanzas de Janowski y lo que encontraron fue un abismo. A pesar de la asignación mensual de 500.000 euros que Hélène daba a su hija Sylvie,
y de la cual Janovsky se beneficiaba, el cónsul estaba en la ruina. Había gastado millones en inversiones fallidas, caridad para comprar influencia y un estilo de vida insostenible. Pero había un detalle más urgente y macabro. A Sylvie le habían diagnosticado cáncer recientemente. Si Sylvie moría antes que su madre, el grifo del dinero se cerraría para Janovsky, dejándolo con deudas millonarias y sin ingresos. Para la mente retorcida del cónsul, la matemática era simple y brutal. Hélène tenía que morir antes que Sylvie para asegurar la herencia. Con las piezas del rompecabezas empezando a encajar, la policía francesa preparó una operación masiva para el 23 de junio, poco más de un mes después de la muerte de Hélène. Sabían que tenían que actuar de manera simultánea para evitar que los sospechosos se avisaran entre sí. Al amanecer, equipos tácticos irrumpieron en varios domicilios en Marsella, Niza y Mónaco. En Marsella, detuvieron a los 2 sicarios, Said Ahmed y Hamadi, quienes todavía guardaban parte del dinero en efectivo manchado de sangre. En Niza, arrestaron a Pascal Dauriac, el entrenador personal, quien se derrumbó casi de inmediato ante la presión policial. Pero la detención más dramática ocurrió en Mónaco. La policía se presentó en la lujosa residencia de Wojciech Janovsky y Sylvie Pastor. Ambos fueron llevados a custodia para ser interrogados. La noticia del arresto del cónsul honorario cayó como una bomba nuclear en la sociedad monegasca. Nadie podía creer que aquel hombre encantador, siempre impecable en sus trajes de diseño, pudiera estar detrás de un crimen tan sórdido. Sylvie, la hija de la víctima, estaba en estado de shock, incapaz de procesar que el hombre con el que compartía su vida pudiera haber asesinado a su madre. En las salas de interrogatorio, la estrategia de la policía fue dividir y vencer. Los sicarios, confrontados con las pruebas de ADN encontradas en una botella de agua que dejaron cerca de la escena y las grabaciones de vídeo, confesaron rápidamente su participación, señalando a Dauriac como el hombre que los contrató. Dauriac, a su vez, no estaba dispuesto a cargar con la culpa de ser el cerebro de la operación. Explicó a los investigadores con todo lujo de detalles cómo Janovsky lo había manipulado durante años, convirtiéndolo en su secuaz, y cómo le había ordenado organizar el asesinato. Según Dauriac, Janovsky le había presionado diciendo que su suegra era un monstruo que hacía sufrir a Sylvie y que había que salvarla. Sin embargo, Janovsky se mantuvo firme al principio. Con una arrogancia típica de quien se cree intocable, negó todas las acusaciones, alegando que era una conspiración o un error terrible. Fingió no entender bien el francés, a pesar de haber vivido en Mónaco durante décadas. Pero la policía tenía una carta bajo la manga. Le mostraron las confesiones de los demás, los registros de las llamadas y los movimientos bancarios que demostraban cómo había sacado dinero de las cuentas de Sylvie para pagar a los asesinos. La presión aumentaba minuto a minuto en esa pequeña habitación de la comisaría, y la fachada del diplomático perfecto estaba a punto de resquebrajarse, revelando al verdadero Wojciech Janovsky, un hombre consumido por la codicia y el miedo a perder su estatus. El reloj en la sala de custodia marcaba las horas con una lentitud tortuosa para Wojciech Janovsky. Habían pasado casi 96 horas desde su detención, el tiempo máximo legal que la policía francesa puede retener a un sospechoso sin cargos formales en casos de crimen organizado. La estrategia de los investigadores había sido implacable, mostrándole pieza a pieza cómo su castillo de naipes se había derrumbado. Le habían reproducido las confesiones grabadas de Pascal Dauriac, su leal entrenador, quien lo describía no como una víctima, sino como el arquitecto frío de una ejecución doble. Acorralado y sin escapatoria aparente, el diplomático finalmente se quebró. El viernes 27 de junio, en un giro teatral digno de su compleja personalidad, Janovsky pidió hablar. Con la mirada baja y voz temblorosa, confesó. Admitió haber ordenado el asesinato de Hélène Pastor. Sin embargo, su confesión vino envuelta en una narrativa exculpatoria retorcida. No admitió hacerlo por dinero, a pesar de que sus cuentas estaban vacías.
dijo que lo hizo por amor. Según su versión, Hélène Pastor era una tirana psicológica que hacía la vida imposible a su hija Sylvie y a sus nietos. Janowski se pintó a sí mismo como un salvador desesperado, un hombre que veía sufrir a la mujer que amaba y que, en un momento de locura, decidió eliminar la fuente de ese dolor para liberarla. Tuve que hacerlo para salvar a mi familia. Fueron las palabras que resonaron en la sala, intentando transformar un crimen por codicia en un acto de heroísmo trágico. La policía escuchó con escepticismo, pero con alivio. Tenían la confesión del autor intelectual. Janowski explicó que había dado la orden a Doriac durante una de sus sesiones de entrenamiento y que le había proporcionado el dinero necesario para pagar a los sicarios, unos 140.000 euros que, irónicamente, provenían de las cuentas de la propia Sylvie. Parecía el cierre del caso. El yerno perfecto, el cónsul honorario, el filántropo, admitía ser el monstruo detrás de la máscara. Sin embargo, lo que parecía el final de la instrucción era solo el comienzo de una batalla legal y psicológica mucho más larga, porque la mente de Janowski, acostumbrada a manipular la realidad durante décadas, ya estaba maquinando su siguiente movimiento. Mientras Janowski confesaba sus pecados, en otra sala de la misma comisaría, el mundo de Sylvie Pastor se desmoronaba por segunda vez en 2 meses. La policía la había detenido inicialmente bajo sospecha de complicidad, una medida estándar para descartar que la hija estuviera involucrada en el parricidio. Pero tras horas de interrogatorios y al contrastar su genuina devastación con las pruebas, los investigadores llegaron a la conclusión de que Sylvie era la víctima definitiva de esta tragedia. No solo había perdido a su madre de forma violenta, sino que el hombre con el que había compartido su cama y su vida durante 28 años, el padre de su hija menor, era el asesino. Sylvie fue liberada sin cargos, pero salió de la comisaría siendo una sombra de sí misma. Se sentía traicionada de la forma más íntima y cruel posible. Había mantenido a Janowski, le había dado estatus, lujo y una familia, y él le había pagado asesinando a su madre para apoderarse de su herencia. La realidad de que había dormido con el enemigo durante casi 3 décadas la sumió en un abismo emocional. Mientras tanto, la situación legal de Janowski dio un vuelco inesperado. Apenas unos días después de su dramática confesión, una vez que tuvo acceso a sus abogados defensores de alto perfil, Janowski se retractó de todo. Alegó que la policía lo había presionado, que no había entendido bien las preguntas debido a su supuesto mal dominio del francés, una excusa risible para alguien que llevaba años desenvolviéndose en la alta sociedad francófona y que solo había admitido el crimen para que dejaran en paz a Sylvie. Cambió su historia radicalmente. Ahora decía que Pascal Doriac, el entrenador, había organizado todo por su cuenta para extorsionarlo, aprovechándose de la vulnerabilidad de la familia. Según esta nueva versión, él era inocente, una víctima de un complot urdido por su empleado. Esta retractación marcó el tono de lo que sería una instrucción judicial larga y farragosa, donde Janowski lucharía con uñas y dientes para evitar la cadena perpetua, apostando todo a la duda razonable y a su capacidad para mentir sin pestañear. La investigación se centró entonces en desentrañar la mecánica del crimen para desmontar la nueva coartada de Janowski. Lo que descubrieron los detectives fue una mezcla grotesca de ambición desmedida y ejecución chapucera. El plan, supuestamente maestro, había sido un desastre desde el principio. Pascal Doriac, el intermediario, no era un criminal profesional, era un preparador físico leal hasta la enfermedad. Janowski lo había manipulado psicológicamente durante años, haciéndole regalos costosos, llevándolo de viaje y convirtiéndolo en su confidente, creando una deuda de gratitud que cobró de la peor manera. Doriac, a su vez, había contactado a su cuñado en Marsella para buscar a los sicarios. No contrataron a profesionales del este de Europa, ni a expertos en asesinatos selectivos, sino a 2 delincuentes de barrio que solían dedicarse al tráfico de drogas a pequeña escala. El precio acordado por la vida de la mujer más rica de Mónaco fue de 140.000 euros, una cifra irrisoria
comparada con la fortuna de la víctima. De esa cantidad, los sicarios apenas vieron una parte antes del trabajo. Gran parte del dinero se quedó en el camino o fue gastado en adelantos ridículos. La incompetencia de los ejecutores fue tal que dejaron un rastro de migas de pan digital imposible de ignorar. Utilizaron sus propios teléfonos móviles en la escena del crimen. Se dejaron ver por cámaras de seguridad sin cubrirse el rostro. Tomaron un taxi para huir de Marsella después de quemar el coche de la fuga y, en un error fatal, dejaron una botella de agua con su ADN en un hotel barato donde se alojaron la noche anterior. Todo el crimen perfecto de Janowski se basaba en la premisa de que la policía nunca miraría hacia adentro de la familia, pero al contratar aficionados, garantizó que la policía llegara a su puerta en tiempo récord. La disparidad entre el lujo del encargo y la sordidez de la ejecución era el reflejo perfecto del alma de Janowski, una fachada brillante escondiendo una realidad mediocre y sucia. Tuvieron que pasar 4 largos años para que el caso llegara a juicio. En septiembre del año 2018, el Palacio de Justicia de Aix-en-Provence se convirtió en el centro de atención mediática de toda Francia y Mónaco. En el banquillo de los acusados se sentaban 10 personas. Wojciech Janowski, el presunto cerebro. Pascal Doriac, el organizador. Los 2 sicarios. Y varios cómplices menores que habían ayudado en la logística. La sala estaba abarrotada, con periodistas de todo el mundo esperando ver caer el telón final de este drama operístico. Janowski llegó al juicio vestido impecablemente, manteniendo su postura de aristócrata ofendido. Su defensa estaba liderada por Éric Dupond-Moretti, uno de los abogados penalistas más famosos y temidos de Francia, conocido como acquittator, por su habilidad para conseguir absoluciones imposibles. La estrategia de la defensa era clara: atacar la credibilidad de Pascal Doriac y sembrar la duda sobre la confesión inicial de Janowski. Argumentarían que Doriac era el verdadero villano, un hombre que había actuado por codicia para robar a su jefe. Sin embargo, el ambiente en la sala era pesado. Sylvie Pastor y sus hijos estaban presentes como acusación particular. Sylvie se sentaba a pocos metros del hombre que había amado, sin dirigirle la mirada. El contraste entre la frialdad de Janowski y el dolor palpable de la familia Pastor era desgarrador. Cuando el juicio comenzó, el fiscal no se anduvo con rodeos, describiendo a Janowski como un chulo de lujo, que había vivido parasitariamente de la fortuna de los Pastor y que, ante el riesgo de perder su nivel de vida, había decidido matar a la gallina de los huevos de oro. La tensión era eléctrica. Todos sabían que no solo se juzgaba un asesinato, sino que se estaba exponiendo la podredumbre moral que a veces se esconde tras los muros de oro del Principado. A medida que avanzaban las semanas del juicio, la vida secreta de Wojciech Janowski fue expuesta capa por capa, destruyendo su imagen pública para siempre. Los investigadores financieros subieron al estrado y revelaron que el exitoso hombre de negocios era un fraude total. Janowski no tenía ningún título de la Universidad de Cambridge, como presumía en su currículum. De hecho, apenas tenía educación formal superior. Sus supuestas empresas en nanotecnología y petróleo eran cascarones vacíos que nunca habían generado beneficios reales. Todo su dinero provenía de una sola fuente: Sylvie Pastor. Se reveló que Janowski había desviado sistemáticamente millones de euros de las cuentas de Sylvie para financiar sus caprichos y mantener su estatus de gran señor. Donaba dinero a organizaciones benéficas para comprar respeto social y recibir medallas, pero el dinero no era suyo. Pagaba cenas, viajes y regalos extravagantes para mantener una corte de aduladores, todo con la tarjeta de crédito de su pareja. La fiscalía pintó el retrato de un narcisista patológico que necesitaba desesperadamente ser admirado y que vivía aterrorizado ante la idea de que el Pastor cortara el grifo financiero o, peor aún, que Sylvie muriera de cáncer y él quedara desprotegido.
El momento más tenso llegó cuando Pascal Doriac declaró. El exentrenador, visiblemente roto y llorando, señaló a Janowski con el dedo y relató cómo el polaco lo había manipulado, diciéndole que Hélène quería destruir a Sylvie, jugando con su lealtad simple. «Me usó como a un arma», dijo Doriac. La defensa de Janowski intentó destrozar el testimonio de Doriac, pero la coherencia de los hechos y las pruebas corroboradas pesaban demasiado. Janowski, sentado en su cubo de cristal blindado, escuchaba con el rostro inexpresivo, viendo cómo su biografía inventada se desintegraba bajo la luz de la verdad judicial. Ya no era el cónsul ni el empresario, era simplemente un estafador que había ido demasiado lejos. El veredicto llegó en octubre del año 2018, después de semanas en las que cada detalle íntimo de la familia Pastor había sido diseccionado en público. La justicia declaró culpable a Wojciech Janowski, pareja de la hija de Hélène Pastor, por haber ordenado el asesinato de la millonaria y la muerte del chofer Mohamed Darwish. El golpe fue doble, no solo por la condena, sino porque el tribunal estaba diciendo en voz alta lo que durante años fue un susurro venenoso en Mónaco, que el enemigo no venía de fuera, sino de dentro. Cuando el presidente del tribunal pronunció la palabra cadena perpetua, la sala pareció quedarse sin aire durante un segundo interminable. Janowski escuchó inmóvil, como si el sonido no fuera con él, como si aún confiara en que el mundo le debía una salida honorable. Pero ya no había ceremonia posible. El prestigio, el cargo, la sonrisa diplomática, todo quedó reducido a un hecho concreto, una condena de por vida por el crimen que conmocionó al Principado. La sentencia no cayó solo sobre él. En el mismo proceso, la justicia impuso duras penas a quienes habían sido parte de la maquinaria, desde el intermediario que reclutó a los ejecutores hasta los hombres que apretaron el gatillo. La fiscalía describió una cadena de decisiones motivadas por el dinero y el miedo a perderlo, una combinación tan antigua como las tragedias clásicas y tan moderna como una transferencia bancaria. La parte más inquietante no era la existencia de sicarios, porque el crimen organizado siempre encuentra manos dispuestas. Lo perturbador era la banalidad con la que se había convertido una rutina hospitalaria en una trampa mortal. La víctima, una mujer anciana que visitaba a su hijo enfermo, había sido atacada en un aparcamiento, a la vista de testigos, en un lugar que debería significar cuidado y refugio. Y con cada detalle que emergía, se hacía más evidente que la riqueza no había sido un escudo, sino un imán. Aún así, el caso se negó a morir con el veredicto. La defensa recurrió y el nombre de Janowski volvió a flotar en titulares, como un fantasma que se resiste a abandonar la escena. Años después, un tribunal de apelación confirmó la cadena perpetua para Janowski en relación con el asesinato de Hélène Pastor. Esa confirmación tuvo un efecto simbólico en Mónaco, porque clausuraba la última puerta por la que el condenado pretendía escapar, la idea de que todo había sido un malentendido judicial. Mientras las instancias se agotaban, la historia se convertía en advertencia. La Costa Azul, que vende una imagen de glamour y perfección, mostraba de pronto su reverso, el de los pactos privados y las tensiones familiares escondidas tras fachadas de mármol. El crimen ya no era solo un expediente penal, sino una cicatriz social. Para Sylvie, la hija de Hélène, no hubo sentencia capaz de ordenar el mundo de nuevo. En el tribunal, su dolor había sido observado, interpretado, comentado por desconocidos. Se hablaba de herencias y móviles como si fueran conceptos abstractos, pero para ella eran nombres propios: madre, pareja, hogar, traición. Aquel proceso le robó la privacidad que el dinero suele comprar, porque cuando un asesinato ocurre bajo el foco mediático, el duelo se vuelve espectáculo. Y, sin embargo, la verdadera violencia no siempre hace ruido. La violencia también es descubrir que el enemigo ha compartido tu mesa, ha conocido tus debilidades y ha aprendido tus rutinas. La violencia es la duda que se instala para siempre, la pregunta que no encuentra respuesta limpia:
¿Cómo pudo alguien construir una vida entera sobre una mentira y sostenerla durante décadas? En Mónaco, la palabra seguridad es una promesa que se compra y se exhibe. Guardias, cámaras, coches oscuros, puertas discretas. Pero el asesinato de Helen Pastor obligó a muchos a admitir un límite incómodo, que ninguna tecnología detiene una decisión tomada dentro de la familia. En los cafés donde se habla bajo, el caso se contaba como una anomalía y al mismo tiempo como algo inevitable. Porque donde hay fortunas inmensas, también hay ansiedades inmensas. Y donde hay ansiedad, aparecen personas dispuestas a convertirla en plan. La dinastía Pastor, asociada al desarrollo inmobiliario del Principado, quedó marcada con una tinta que no se borra. La riqueza seguía allí, los edificios seguían en pie, pero el relato había cambiado. Ya no era solo el de la prosperidad construida ladrillo a ladrillo, sino el de una familia atravesada por un crimen que desnudó las relaciones de poder en el interior de su propia casa. Con el paso del tiempo, los investigadores reconstruyeron el crimen como se reconstruye un mecanismo que ha explotado, pieza por pieza. El ataque del 6 de mayo del año 2014, con escopeta, en el aparcamiento de un hospital en Niza, se convirtió en el punto fijo alrededor del cual giraba todo lo demás. La muerte posterior de Helen Pastor cerró la posibilidad de escuchar su voz en un juicio, y eso, para muchos, fue la última crueldad del caso. Pero la ausencia de la víctima en la sala no impidió que su presencia lo inundara todo. Porque cada declaración, cada registro, cada detalle tenía como telón de fondo una sola imagen, la de una mujer que salió de un hospital y no volvió a casa. En ese vacío, el relato del crimen se volvió más grande que sus responsables, como si el propio Principado se mirara a un espejo y no le gustara lo que veía. Los autores materiales, delincuentes de barrios marginales, eran la parte visible y prescindible de la estructura. Su papel era simple: acercarse, disparar, huir. Y, sin embargo, su existencia señalaba una verdad incómoda, que el lujo extremo convive a pocos kilómetros de la precariedad extrema, y que ese contraste crea un mercado constante de servicios oscuros. Bastan promesas, un fajo de billetes, una idea de ascenso rápido, para que alguien se preste a hacer lo irreparable. El intermediario fue la bisagra entre mundos que normalmente no se tocan. Sin esa bisagra, el crimen habría quedado en fantasía. Con esa bisagra, lo improbable se volvió operativo. Y en esa operación, cada persona pudo decirse a sí misma que solo cumplía una parte, como si dividir la culpa la hiciera desaparecer. La fortuna de los Pastor, gigantesca y antigua, siguió siendo motivo de especulación en la prensa y en los corrillos. Pero el dinero, por abundante que sea, no recompone una mesa familiar rota. Tras el juicio, la palabra herencia dejó de sonar a futuro y empezó a sonar a peligro, como si el patrimonio tuviera un filo escondido. En torno a esa herencia se dibujó un paisaje moral donde la codicia no era un impulso aislado, sino una atmósfera que puede intoxicar a cualquiera que respire demasiado cerca. Mónaco, que suele asociarse a la idea de refugio, comprendió algo más, que no todas las amenazas llegan por la puerta principal. Algunas se sientan en el sofá, algunas esperan pacientemente a que la enfermedad, la edad o el cansancio abran un hueco. Y cuando ese hueco aparece, no siempre se llena con cuidado, a veces se llena con violencia. Con los años, el caso empezó a adquirir un aura de leyenda negra. Se contaba en tono de advertencia, como si fuera un cuento moderno sobre la caída del poder. Pero los hechos, fríos y judiciales, recordaban que no fue una fábula, sino un crimen real con víctimas reales y condenas reales. La cadena perpetua para Janowski se convirtió en el símbolo central de esa realidad. Aún así, el misterio humano persistía. No el misterio de quién lo hizo,
sino el de cómo se cruza la línea interna que separa el deseo del delito. ¿En qué momento una persona decide que la vida de otra vale menos que un estilo de vida? ¿En qué segundo el amor, si alguna vez existió, se vuelve coartada? En el archivo del caso, todo termina con sellos, firmas y fechas. Pero para quienes viven a la sombra de esos edificios que la familia Pastor ayudó a levantar, la historia no termina, solo cambia de forma. Queda como una pregunta que se repite en voz baja en un lugar donde casi todo se compra. Si existe algo que ni siquiera la riqueza puede controlar. El asesinato de Helene Pastor demostró que la ambición puede entrar en un hogar como una brisa suave y salir como un huracán, llevándose por delante lo que parecía indestructible. Y mientras el Principado continúa brillando de noche, como si nada hubiera pasado, bajo esa luz queda una certeza incómoda. Hay crímenes que no buscan esconderse, buscan ser recordados, porque a veces el mensaje no es para la policía, sino para la familia. Si quieres, continúo puliendo el cierre para que termine con un cliffhanger perfecto hacia tu siguiente video de True Crime histórico, manteniendo el mismo tono y sin romper la continuidad. ¿Prefieres un final más reflexivo o uno más inquietante?